Muy buenas, ingeniero Tamaño y compañeros. En este día de hoy, nosotros presentamos el grupo 3, presentaremos el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema van a ser los textos argumentativos, en la siguiente forma. Bueno, veremos también en este video qué es un texto argumentativo, qué es una tesis y qué es un contraargumento. Este grupo está conformado por personas Jordi Pesantes, Marco Núñez, Carla Poveda y Odario Doyaque. Espero que les guste. Muchas gracias. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es un tipo de escrito que busca defender una tesis o un punto de vista mediante argumentos que convenzan sobre la validez de las ideas. Textos argumentativos. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta ¿qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos son aquellos en los que se defiende una idea aportando razones que te justifiquen. Teniendo en cuenta su intención comunicativa, se pueden destacar tres características. En primer lugar, transmiten una información sobre un tema. Pretenden convencer al destinatario para que adopte un determinado punto de vista. Y frecuentemente expresan la opinión del emisor. Son textos argumentativos, por ejemplo, las editoriales y los artículos de opinión de los periódicos, los anuncios publicitarios, los mítines políticos, y también se utilizan textos argumentativos en muchas conversaciones de la vida cotidiana. Vamos a ver ahora el contenido de los textos argumentativos. En el contenido de los textos argumentativos se diferencian fundamentalmente tres elementos. El tema u objeto sobre el que se argumenta. Por ejemplo, el fenómeno de la contaminación. Segundo elemento, la tesis u opinión que el argumentador defiende respecto al tema. Por ejemplo, es necesaria una concienciación mundial sobre las consecuencias de la contaminación. Y tercer elemento, los argumentos o razones que aporta el argumentador en apoyo de su opinión. Por ejemplo, se necesita salvaguardar el planeta. Los argumentos deben estar directamente relacionados con la tesis que se defiende. Pasemos a ver ahora las clases de argumentos. Vamos a distinguirlo primero según su función. Tenemos argumentos de apoyo. Se usan para sustentar la propia opinión. Contraargumentos. Se emplean para rechazar las opiniones ajenas. Si plantean un rechazo total, constituyen una refutación. Si aceptan una parte de la opinión ajena, constituyen una concesión. Vamos a ver ahora, según su finalidad. Encontramos argumentos racionales. Apelan a la capacidad de raciocinio del interlocutor y se usan para demostrar la tesis. Son los argumentos propios de las demostraciones científicas. Argumentos emotivos. Apelan a los sentimientos del receptor y pretenden que se adhiera a la tesis propuesta. Estos argumentos se utilizan, por ejemplo, en mítines políticos y publicidad. Y por último, según su contenido. Encontramos argumentos de la mayoría. Esta siempre tiene razón. Por ejemplo, el móvil es un instrumento útil, ya que todos lo usamos. Argumento hedonista. Lo agradable es mejor. Si te gusta conducir, este es tu coche. Y por último, argumento ético. La moral resulta preferible. La corrupción es perniciosa para el país. Existe también un tipo de argumento que se apoya en el prestigio de quien lo emite. En estos casos, se habla de argumento de autoridad. Por último, vamos a ver los rasgos lingüísticos de los textos argumentativos. Incluyen apelaciones y valoraciones subjetivas del emisor. Aluden al significado connotativo, basado en los valores que habitualmente se asocian a las palabras. Uso de ejemplos y comparaciones. Y por último, uso de marcadores textuales que muestran la relación entre las ideas que se exponen. Por ejemplo, ¿por qué? Puesto que, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí que, así pues, por el contrario, sin embargo.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Los argumentos deben ser consistentes con las ideas que sostienen a la tesis. Los tipos de argumentos que podemos utilizar son los argumentos deductivos, los argumentos inductivos, los argumentos abductivos, los argumentos de analogía, los argumentos de autoridad, los argumentos de probabilidad y los argumentos afectivos. Este tipo de textos busca demostrar un tema, persuadir al lector e incluso convencerlo para que cambie de opinión sobre el tema que se esté tratando. La estructura se divide en 3 partes: introducción, argumentación y conclusiones. Estructura del texto argumentativo. Para que un texto argumentativo tenga coherencia, debe estar formado por una estructura que se basa en introducción, desarrollo de argumentos o argumentación y conclusiones. En la introducción se presenta la idea principal del texto y se defiende la postura del autor. Dentro de la introducción se encuentra la tesis, la cual se debe mencionar de forma explícita, logrando así captar la atención del lector u oyente. En el desarrollo, el autor defiende su postura con argumentos y contraargumentos, los mismos que ayudan a defender la tesis presentada anteriormente. Una tesis, que es la afirmación o negación respecto a un tema. Por ejemplo, tenemos la tesis: las noticias falsas pueden ser mortales. Al plantear esta tesis, nosotros debemos justificar, probar y defender esta afirmación con argumentos. El segundo elemento, que son las razones que prueban nuestra tesis. Ejemplifiquemos un argumento para la tesis anterior. Volvamos a dicha tesis. Las noticias falsas pueden ser mortales. Esa es nuestra tesis. Ahora agreguemos un conector causal y nuestra argumentación. Las noticias falsas pueden ser mortales porque muchas personas no se quieren vacunar con cierto tipo de vacuna, con Sinopharm, por ejemplo, ya que han sido desinformadas al respecto con datos imprecisos o falsos. Esto es muy preocupante, pues estas personas que han sido persuadidas de no vacunarse tienen mayor riesgo de contagiarse y terminar hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos o morir. Conclusión o cierre del texto. Aquí se recapitula la tesis, argumentos, contraargumentos y postura del autor para resumir todo lo que se ha tratado a lo largo del texto, con la finalidad de refutar la tesis. Asimismo, completando correctamente la estructura del texto argumentativo. Que vendría a ser el tercer elemento. La conclusión es la síntesis a la que se llega después de argumentar nuestro punto de vista o tesis. Veamos, hemos planteado una tesis: las noticias falsas pueden ser mortales. Hemos argumentado nuestro punto de vista, es decir, hemos ejemplificado cómo la desinformación, los datos imprecisos o falsos pueden persuadir a las personas de no vacunarse y finalmente esto puede generarles mayor riesgo de contagiarse, terminar hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos o morir. Entonces, con todo ello, vamos a llegar a una conclusión. Esta sería la siguiente. En conclusión, aprender a discernir y analizar bien la información es crucial para no ser presa de las noticias falsas y así perjudicarnos. Más ahora que estamos en una pandemia tan devastadora y que ha puesto en jaque nuestro sistema sanitario. Como vemos, todo texto argumentativo posee 3 elementos fundamentales para su constitución. Una tesis, que es el punto de vista del autor, una serie de argumentos, que son las diversas pruebas, razonamientos o explicaciones que defienden nuestra tesis, y una conclusión, que es la síntesis de nuestra argumentación y reafirmación de dicha tesis. Características principales de un texto argumentativo. Un texto argumentativo tiene como objetivo principal comunicar una opinión o una postura mediante argumentos que pueden ser en contra o a favor. Textos legales. Estos documentos se fundamentan en normativas y restricciones autorizadas por las autoridades legales de cada país o institución. Dentro de estos podemos encontrar fallos, demandas y apelaciones. Textos periodísticos. Estos textos utilizan elementos argumentativos y expositivos. Dentro de estos textos podemos encontrar artículos de opinión, cartas de recomendación, editoriales, crítica de libros y crítica de cine, entre otros. Textos científicos y académicos. Estos textos se fundamentan en la opinión de expertos, especialistas u organizaciones dedicadas a un tema específico.
Dentro de estos textos podemos encontrar tesis, ensayos y artículos de textos periodísticos. Estos textos utilizan elementos argumentativos y expositivos. Dentro de estos textos podemos encontrar artículos de opinión, cartas de recomendación, editoriales, crítica de libros y crítica de cine, entre otros. ¿Qué es la tesis? La idea principal se le conoce como tesis, y para lograr su objetivo, bueno, el autor presenta una tipo de serie de razones, y para que también se le pueden llamar como argumentos, las cuales respalden su postura y también más o menos puedan refutarse a través de posibles objetivos. Cuando estoy hablando de la argumentación, es fundamental partir de una tesis, tanto en la oratoria, a la argumentación se le llama retórica, o cuando yo estoy escribiendo un texto, como tal, un texto argumentativo, debo partir de una tesis. Siempre acuérdense de eso. ¿Cuál es mi idea principal? ¿De qué quiero convencer a mis interlocutores? ¿De qué quiero convencer a mis lectores? ¿Cuál es la idea que voy a defender durante todo el texto? Ahora bien, esa idea es la que se denomina tesis. Y cuando yo estoy redactando un texto argumentativo, pues debo definir muy bien esa tesis. En este video entonces les voy a dar algunas ideas para construir una tesis bien hecha. Número 1. La tesis es una oración gramatical. ¿Qué significa eso? Que una tesis debe tener una idea completa. Debe tener un sujeto, un verbo y un predicado. Debe ser una idea completa, con sentido propio. Este canal es el mejor canal de YouTube. Punto. Hay un sujeto, este canal, un verbo es y un complemento. El mejor canal de YouTube, como tal. Primer elemento, mencionar temas, pues no son tesis. Hablar de educación no es una tesis. Decir los canales de YouTube no son tesis. Los buenos canales de YouTube, esos no son tesis, esos son ideas. Para poder argumentar debo construir una tesis, y la tesis tiene esa característica, es una oración gramatical. Cuando tengan que trabajar en construir una tesis, debe ser claro qué voy a defender y debe ser una oración gramatical. Característica número 2, la tesis establece un elemento A, un elemento B y una relación entre ellos. Entonces, en el ejemplo que les he dado, elemento A, este canal, elemento B, de YouTube. ¿La relación cuál es? Hay una conexión entre las dos cosas. Este canal es el mejor canal de YouTube. Entonces ahí hay una conexión. Una tesis debe establecer una relación entre una variable A y una variable B. Esa relación generalmente está marcada por el verbo. Otro ejemplo les voy a dar. La lectura desarrolla la inteligencia. Elemento A, la lectura. Elemento B, la inteligencia, y la relación es el verbo, desarrolla. Otro ejemplo para que lo tengamos claro de una tesis que cumple con la característica 1 y la característica 2. El consumo de alcohol perjudica la salud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que elemento A, el alcohol, elemento B, la salud, la relación ¿cuál es? Perjudica. Generalmente uno lee en las propagandas que dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Yo digo que no es el exceso, es el alcohol mismo. ¿Listo? Y esto me lleva a la tercera característica de una tesis, y es que una tesis genera discusión. De pronto usted que está viendo este video y que ha escuchado mi tesis de que este canal de YouTube es el mejor, es el mejor canal de YouTube, usted dirá, no, hay muchísimos canales mejores. Esto en realidad es un juego a otros canales de YouTube, de otros profesores, mucho más experimentados que ese señor que está hablando aquí. Es decir, le he generado una discusión. Es un juicio de valor que yo propongo, pero que genera discusión. Puede que alguien no esté de acuerdo conmigo. La tercera característica es esa. Una tesis genera siempre discusión. Si todos estamos de acuerdo, pues no es una tesis buena como tal. En el ejemplo número 2 que he dado, la lectura desarrolla la inteligencia. Alguien puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que lo que desarrolla la inteligencia es comer bien. La alimentación desarrolla la inteligencia. Entonces estamos en una contradicción. Es decir, no estamos de acuerdo, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Mi tesis genera discusión. Hace un momento, acabo de hablar de la tesis de alcohol. Lo que se dice es el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Yo digo que no, que es el alcohol. El alcohol perjudica la salud. Si usted toma alcohol, usted me puede decir,
No, no estoy de acuerdo con usted, es el exceso. Yo le voy a decir no, es el alcohol mismo. Una copa ya le genera a usted un problema. Entonces, cuando estamos hablando de una tesis bien construida, en mi opinión, debe tener 3 características. Número 1, debe ser una oración gramatical. Número 2, debe tener un elemento A, un elemento B y una relación entre ellas. Y número 3, debe generar discusión. Si usted plantea una tesis de que el agua cae hacia abajo, evaluémosla. El agua cae hacia abajo, es una oración gramatical, chuleado, muy bien. Hay un elemento A y un elemento B, muy bien. El elemento A es el agua, hacia abajo es el elemento B, pero la tercera característica no la cumple, no genera discusión. Busque entre la gente alguien que le diga que el agua cae hacia arriba, no lo va a encontrar, seguramente. Entonces, esa tesis no cumple con las características. Si tienen la tarea de generar un texto argumentativo, bien sea escrito o bien sea oral, deben tener en cuenta, o les recomiendo mejor tener en cuenta esas 3 características. Características de la tesis. Primero, tiene que ser clara y específica. Segundo, debe ser sustentable. Tercero, debe tener la oración completa. Y como cuarto, debe poder debatir. Son argumentos que se presentan para contradecir la tesis principal del autor o para contradecir un argumento. Su función fundamental es para fortalecer el argumento, anticipar objeciones y demostrar que el autor ha considerado puntos de vista opuestos. ¿Qué es un contraargumento? Un contraargumento es un punto de vista que se opone a su argumento principal. Los contraargumentos son parte de una buena estrategia de redacción y oratoria persuasiva porque muestran que has considerado otros puntos de vista. También ofrecen la oportunidad de refutar a la oposición y demostrar por qué su puesto es el adecuado. Poner un contraargumento en su ensayo persuasivo aumenta su ética, credibilidad, porque demuestra justicia. Ejemplos de contraargumentos. Supongamos que tiene una tarea de ensayo persuasivo y se ha decidido por una declaración de tesis que afirma que las leyes de control de armas harán que los estadounidenses estén más seguros. Los temas controvertidos son una buena opción para los ensayos persuasivos. Puede continuar con ejemplos de lugares, como estados o países, donde las leyes de armas han reducido el crimen. Un contraargumento podría ser que las personas necesitan armas para protegerse contra los intrusos y la tiranía del gobierno. Una vez que haya proporcionado el contraargumento, su trabajo es refutarlo de una manera equilibrada y razonable y demostrar que su declaración de tesis es correcta. Otro ejemplo de declaración de tesis podría ser una afirmación de que aumentar la edad de conducción a 18 años a nivel nacional es importante para la seguridad en las carreteras. Nuevamente, un buen enfoque para respaldar esta afirmación sería encontrar ejemplos de estados y países donde existe una correlación directa entre los conductores mayores y menos accidentes. Un contraargumento podría ser que muchos jóvenes de 16 años necesitan trabajo, y sin una licencia de conducir, es posible que no puedan acceder a esos trabajos. Entonces refutaría este argumento. Entonces, ¿cómo escribimos un contraargumento? Empiece por expresar el contraargumento de manera objetiva y dígale más de 1 o 2 frases, porque quiere ser justo con la oposición. Evite el lenguaje incendiario, llamar a la oposición tonta, por ejemplo, y quizás declare que comprende sus puntos. A continuación, vaya a trabajar en los agujeros en su posición. Ataca el contraargumento de una manera que muestre un razonamiento sólido, porque lo último que quieres es socavar tu propia tesis. ¿Cuáles son las debilidades y falacias del contraargumento? Encuéntrelos y dígalos claramente en un lenguaje neutral. Refuta su posición con argumentos que se centren directamente en las afirmaciones opuestas. Su importancia está enfocada en fortalecer la credibilidad del texto, demostrar conocimiento amplio del tema, mejorar su persuasión y enriquecer el debate. Para poner en práctica lo aprendido, leamos el siguiente texto argumentativo y resolvamos las preguntas propuestas para identificar la tesis, argumentos y conclusión del texto, así como afianzar nuestra capacidad inferencial. Leamos. Wittgenstein, en Investigaciones filosóficas, inicia la crítica de la concepción descriptiva del lenguaje a la que califica de agustiniana. Sostiene que su defecto principal es creer que la función del lenguaje es nombrar objetos. Sin embargo, ocurre que, por ejemplo, cuando un carpintero está trabajando en su taller y de pronto mira a su ayudante y le dice martillo, con esa expresión no le está queriendo decir que hay una cierta herramienta llamada así, sino que debe alcanzarle el martillo. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Si alguien en el salón de clase escucha la palabra tiza,
no entiende que el profesor está describiendo la existencia de un cierto objeto denominado así, sino que el profesor está pidiéndole que le alcancen una tiza. Este filósofo sostiene que el significado de las palabras no está dado por la descripción de los objetos que nombra, sino por el uso comunicativo de las mismas en situaciones de la vida cotidiana. Así, si una persona al oír un balazo le dice a otra ¡cielos!, no está representando una cierta entidad, sino una emoción. Y si alguien en esas circunstancias se pusiera a mirar el cielo, simplemente no habría entendido el uso de esa palabra. En otros términos, según Wittgenstein, esa persona no sabría participar del juego del lenguaje de su comunidad. En efecto, este filósofo denominó el lenguaje que usan las comunidades de hablantes juego del lenguaje, language game. Pues cada comunidad de hablantes, al igual que cada juego, tiene sus propias reglas que se establecen al interior mismo de la comunidad. En consecuencia, no hay reglas que valgan en general. Así, la ciencia física tiene su juego lingüístico de la misma manera que la lógica, pero también los médicos, los mecánicos e inclusive las pandillas. Muy bien. A continuación respondamos correctamente las preguntas propuestas. Comencemos. Número 1. ¿Cuál es la tesis del autor? A. El lenguaje no es solo palabras. B. El lenguaje sirve para nombrar objetos. C. La sociedad enuncia lenguaje. D. Los problemas del lenguaje están en la idea de comunidad. E. Cada sociedad tiene un propio juego del lenguaje. La respuesta es la E. Cada sociedad tiene un propio juego del lenguaje, ya que el texto busca convencernos de que cada sociedad ha establecido su propio juego del lenguaje y este posee reglas propias de uso, es decir, ha establecido una serie de normas particulares de uso y de sentido según el contexto y situación comunicativa en la que se ven inmersos estos usuarios dentro de esta comunidad o sociedad. Todo ello nacido de un pacto interrelacional entre estas sociedades. Número 2. Uno de los argumentos presentes en el texto referente al tema es A. Las sociedades pueden nombrar a sus objetos de muchas maneras. B. El lenguaje depende mucho de la constitución e interrelación de las sociedades. C. Nombrar un objeto como martillo es usar el lenguaje. D. El lenguaje necesita mucho de las personas para que pueda ser expresado. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B, ya que en el argumento el lenguaje depende mucho de la constitución e interrelación de las sociedades, conecta con la tesis del autor que nos dice que cada sociedad tiene un propio juego del lenguaje, es decir, establece una relación causal entre tesis y argumentación. 3. Participar en un juego del lenguaje significa A. Seguir sus reglas. B. Analizar sus nombres. C. Describir sus objetos. D. Asimilar sus descripciones. E. Transformar su sintaxis. La respuesta es la A. Seguir sus reglas, ya que el juego del lenguaje es establecido por el uso e interrelación social, y este posee una serie de reglas que le dan sentido. Por ejemplo, la manera de comunicarnos en determinados contextos necesita de una serie de reglas para que dicha comunicación sea efectiva. En el texto se nos habla de martillo, que no hace solo referencia a un objeto, sino también a una orden, que le pasen el martillo. Esto se da porque hay un contexto, una serie de reglas y pactos para que tanto emisor y receptor entiendan el sentido de dicha expresión. 4. De acuerdo con el texto, si una madre va a servir la cena a sus hijos y dice ¡comida!, esta palabra supone A. Una descripción de los alimentos. B. Una llamada para sentarse a la mesa. C. Una expresión emotiva. D. Un listado de nombres. E. Una referencia a un objeto. La respuesta es la B. Una llamada para sentarse a la mesa, ya que aquí
Atendiendo nuevamente a lo argumentado en el texto, las palabras cobran sentido dentro de un contexto y pactos establecidos entre el emisor y receptor. Aquí no se hace referencia a los alimentos, sino al llamado para sentarse a la mesa a comer. En suma, es una orden. Número 5. Según el texto, para Wittgenstein, el significado de las palabras depende de A. Los objetos que se nombran. B. La sintaxis del texto. C. Una gramática universal. D. La situación comunicativa. O E. Las descripciones exactas. La respuesta es la D. La situación comunicativa. Pues dentro de una situación comunicativa hay un contexto y una intención determinada. Las palabras dependen de estas situaciones, pero también, como ya vimos, de las reglas establecidas dentro de esta situación comunicativa. No es lo mismo, por ejemplo, realizar una operación en una clase de matemáticas o realizar una operación en un hospital, pues el contexto nos dice que operación, en la primera situación, puede hacer referencia a resolver un problema matemático. En cambio, en la segunda situación, operación puede hacer referencia a una intervención quirúrgica. Como hemos podido ver, los textos argumentativos tienen la intención comunicativa de convencer o persuadir a un lector sobre un tema o punto de vista particular que denominaremos tesis. Estos textos sirven para influenciar opiniones, gustos o formas de actuar siempre y cuando cuenten con una argumentación convincente. Mientras más convincentes son los argumentos en nuestro texto argumentativo, más persuasivo es este. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides apoyarme con un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos. Bueno, ingeniero y compañeros, al final tenemos que un texto argumentativo es aquel texto que tiene como objetivo principal defender una idea o postura, que es la tesis, a través de un conjunto de razones o pruebas, que son los argumentos, con la finalidad de persuadir o convencer al lector sobre la validez de su planteamiento, utilizando al final los contraargumentos para poder tener más puntos de vista sobre la idea principal. Bueno, eso ha sido todo por el video de los textos argumentativos y el grupo número 3. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.